¿Cuántos tienen gratitud en el corazón esta tarde hacia el Señor? Vamos, ¿por qué no le das un aplauso más fuerte a Dios? Gracias, Señor, porque eres bueno. ¿Por qué no volteas con alguien, le das un buen abrazo, le dices, hey, qué bueno verte esta tarde en la casa de Dios? Vamos, dale un buen abrazo a 2 o 3 personas, dile, qué bueno verte en la casa del Señor. Gracias. Hemos tenido un día bendecido en la presencia de Dios esta mañana y vamos a cerrar con broche de oro esta tarde. Así que voltea con alguien, tócalo, dile, prepárate porque Dios es bueno y tiene cosas increíbles para nosotros esta tarde. Así que quiero llevarlos a que meditemos en Números capítulo 6. Como saben, hemos estado meditando sobre una serie de mensajes que le hemos llamado antidiseño, que es cómo Dios le da diseño a áreas en nuestra vida y nos muestra cuál es su diseño para esa área. Y cómo el diablo siempre intentará llevarnos a vivir contrarios al diseño de Dios. Mientras que, por ejemplo, el diseño de Dios es llevarnos a honrar, el antidiseño es llevarnos a vivir una vida de deshonra. Mientras el diseño de Dios es la familia, el antidiseño de Dios es el matrimonio igualitario, el aborto. Siempre hay una línea donde el diablo quiere llevarnos a vivir de acuerdo al sistema del mundo. Entonces, basados en esta premisa de cuál es el diseño de Dios y cuál es el diseño del mundo para nuestras vidas, hemos aprendido a ver ciertas cosas. Por ejemplo, hablábamos acerca de la orfandad, cómo el diseño de Dios es llevarnos a vivir una vida en paternidad dependiente de Dios, y cómo el diablo quiere hacernos sentir siempre huérfanos, siempre lejos de Dios, siempre sin esperanza en nuestro corazón. Y bueno, en base a eso, hoy quiero que podamos meditar sobre exclusivos. El diseño de Dios es un diseño en el que Él nos ha llamado a vivir una vida exclusivamente para Él. Pero el diseño del mundo es querernos hacer pensar que siempre es demasiado cuando se trata de Dios. Y quiero llevarlos a esta experiencia de gente que determinaba en su corazón vivir completamente para Dios. Números capítulo 6, versículos 1 al 8 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, es decir, todo el tiempo de su voto a Dios, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Santo será y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará persona muerta, ni a su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. O sea que vemos a personas que no eran sacerdotes, personas que no se dedicaban a servir en el templo, sino a gente común y corriente, que de pronto venía una convicción tan fuerte sobre su corazón que determinaban, yo voy a vivir para mi Dios, voy a dedicar mi vida a Dios, voy a santificar mi vida para Dios. Y no porque no vivieran cerca de Dios, sino porque era un voto muy especial en el que estaban consagrando todas las áreas de su vida a Dios. Entonces, resulta que aquel que era nazareo, aquel que hacía este voto, tenía ciertas cosas en particular que hacían visible lo que estaba dentro de su corazón. Por ejemplo, una de las cosas que hacían es que dejaban de tomar vino.
Y una de las cosas que estaba muy fuerte en la cultura judía en ese momento era la cuestión del vino. Así como hoy todavía en nuestro tiempo hay culturas como los franceses que comen vino o que toman vino cuando comen, o los españoles, o ciertas culturas que tienen la ingesta de vino como parte de su cultura. En la época que estamos leyendo la Biblia, era muy común, o básicamente el vino era la bebida fundamental. ¿Por qué? Porque no había maneras de potabilizar el agua como lo tenemos hoy. Entonces era más seguro tomar vino que tomar agua, porque se podían enfermar, había muchas enfermedades, muchas bacterias en el agua. Entonces lo más recomendable es que la gente tomara vino. De hecho, dentro de la cultura lo que hacían era tomar vino y rebajarlo con agua, de tal manera que fuera como una mezcla más agua que vino, para poder saciar la sed y poder hidratarse, porque el vino hacía seguro el tomar el agua. Entonces, por cultura, digamos que el vino estaba sumamente metido dentro de la cultura judía. Pero resulta que la gente que hacía este voto para Dios decidían no tomar vino. El vino en la palabra representa el gozo, los placeres, el deleite. Entonces lo que realmente el significado de este voto tenía es que habían decidido morir al placer, al deleite personal. Otra de las cosas que tenían los nazareos es que cuando hacían el voto, ellos iban delante del sacerdote y se consagraban a Dios, y en ese momento los rapaban. Les cortaban con navaja todo el cabello o todo el vello del cuerpo. Resulta que cuando alguien veía a un pelón caminando por la calle, decían: ahí va un nazareo, ahí va uno que es consagrado a Dios. Si ves a alguien que le falta un poco de cabello a tu lado, dile: creo que andas metiéndote en voto. Voltea con alguien, dile. Dice el pastor Felipe que ahora que se vio aquí, ya se nos ve la de como Woody, ¿no? En la película que se nos ve los nazareos que ya empezamos a hacer, ¿no? Pero cuando alguien veía a alguien calvo, le decían, o pelón: ahí va un nazareo, ahí va un apartado de Dios. No solamente se quitaban el vello, sino que cuando el cabello empezaba a crecer, se dejaban el cabello largo, porque el voto decía que eso era la representación de la corona de Dios sobre ellos. O sea, hay una recompensa de parte de Dios para aquellos que se consagran exclusivamente para Él. No solamente eso, sino que no podían acercarse a las personas que habían fallecido, a los muertos, porque tocar a un muerto bajo esa ley representaba que el pecado iba a contaminar el voto. Así que cuando alguien veía a un nazareo, era algo que polarizaba. Algunos les encantaba ver gente consagrarse a Dios, pero para otros era muy polarizante. Era como: ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué esta gente vive de esta manera? Ahora, hay un versículo en Amós capítulo 2 que me impresiona mucho, y creo que es parte del antidiseño de este tiempo y de este mundo. Mira lo que dice Amós capítulo 2. Dice Dios preguntándole al pueblo de Israel. Dice: levanté yo de sus hijos profetas. Ahora, yo no sé cuántos entienden que nuestros hijos son hijos de propósito. Y para los que son padres, quiero recordarte una vez más: tus hijos son hijos de propósito. Qué privilegio tan hermoso que Dios escoja a nuestros hijos para servirle a Él. Algunos menosprecian la labor pastoral. Algunos menosprecian el tema del servicio a Dios, pero en cambio hay otros que lo valoran tanto. Conocemos la historia de un hombre que es muy famoso en el ámbito laboral. Es un gerente regional de una marca muy buena, y apenas en estos días estamos platicando, mi esposa y yo, y su esposa nos decía: ¿no saben cómo mi esposo quisiera ser pastor? Anhelaría. Porque el servir a Dios es un alto privilegio. Imagínate, no le servimos a un presidente, no le servimos al Dios que creó el universo. Y ahora mira lo que Dios dice: yo escogí a tus hijos para que me sirvieran.
Yo escogí a profetas de entre tu casa. Pero mira, me impresiona, es brutal esto. Y escogí a sus jóvenes para que fuesen nazareos. Es decir, yo quise que sus jóvenes estuvieran apartados para mí. Y Dios les pregunta, ¿no es esto? ¿No es así? Dios dice. Y mira lo brutal del siguiente verso. Dice, pero ustedes, verso 12 por favor. Pero ustedes, sus propios padres, les dieron a beber vino a los nazarenos. Es decir, ustedes les causó molestia que sus hijos se hayan dedicado para mí. Y ustedes mismos les dieron a beber el vino porque sabían que el vino iba a quebrantar el voto. Ustedes mismos, y yo he escuchado a padres decir, no soporto que tú seas cristiano o cristiana. Es más, yo preferiría que fueras borracho como antes. Yo preferiría que te fueras de fiesta como te ibas antes, a que estés encerrado ahí en la iglesia. ¿Cómo un padre tiene la capacidad de decirle eso a un hijo? ¿Cómo un padre lleva a un hijo a romper un voto de consagración a Dios? Y Dios se lo reclama y les dice, y a los profetas les dijeron, no profeticen. No queremos que ustedes se aparten. Y si te das cuenta, ese espíritu está dentro de personas hoy. ¿Para qué tanto? Ahora ya eres un santurrón, ya te volviste un fanático. Ahora que empezaste a ir a la iglesia, ya te volviste un santurrón. ¿Para qué? Ya ni convives, ya ni estás con la familia, ya ni vienes, ya ni esto, ya ni el otro. Y te das cuenta que hay gente que tiene ese corazón de querer que la gente se aparte de consagrarse para Dios. Hay gente a la que le parece mejor que vivas una vida apartada que una vida consagrada a Dios. Es más, dentro de la iglesia hay gente que tiene esa posición. Ay, Miguel, ¿para qué? ¿Para qué? Si podemos vivir entre el negro y el blanco, ¿para qué? ¿Para qué? Es demasiado. Papás, ¿para qué forzan a los chicos que vengan, que oren, que busquen a Dios? Y te das cuenta que a veces hay estas voces alrededor de nosotros que quieren llevarnos a vivir como que parece que esta es la manera correcta de vivir. Apartados de Dios. No solamente eso, sino que hay gente, familia, amigos, personas. Ahora, esto es grave. Porque mira, quiero llevarte esta historia de primer libro de Reyes capítulo 12, en el que si no conoces mucho el contexto, te quiero poner un poco en contexto. Imagínate que México se divide en dos pedazos. Todo el norte, centro y norte del país, y al último, Yucatán, Quintana Roo y todos los demás. Eso le pasó a Israel. Había 12 tribus. 10 se quedaron en un reino, 2 se quedaron en el otro. Eran 12. En el lado del sur quedó Judá y Benjamín. Y en el lado del norte todas las demás tribus. Obviamente había un rey sobre Judá, que era el rey correcto, el rey que Dios había escogido. Y del otro lado levantaron un rey. Y resulta que este rey, por miedo, por temor a que tribus se le fueran de su reinado, empieza a imaginarse, a idear. Se supone que Dios nos pidió que vayamos a Jerusalén a adorar. Pero si este pueblo se va a adorar allí, ¿qué tal si lo contaminan y me quitan mi reinado? Así que mira lo que hizo este rey perverso. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que estaba con él: bastante habéis subido ya a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron salir de la tierra de Egipto. ¿No es esta la voz que de repente escuchamos? Ya bastante adoramos. ¿Ya para qué vamos a adorar más? Ya bastante dimos. ¿Para qué dar más? Ya bastante nos hemos guardado como para guardarnos más. Ya bastante hemos buscado a Dios. ¿Para qué vamos a orar más? ¿Para qué una reunión de oración más? ¿Para qué un ayuno más? Ya ayunamos en enero. ¿Para qué?
Y esa es la voz de este mundo. Ya bastante hemos subido a Jerusalén. Tú no necesitas a Dios, necesitas otro Dios. ¿Y qué hizo este rey? Dice que puso en Betel un becerro. Betel significa la casa de Dios, y en otro en Dan. Y esto fue causa de su pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los sacerdotes que Dios había escogido, que eran los hijos de Leví. O sea, hay gente hoy de esta misma manera. Yo voy a servir a Dios, pero a mi manera. Yo voy a adorar a Dios, pero a mi manera. Yo voy a darle a Dios, pero a mi manera. Yo voy a ser generoso con la obra de Dios, pero a mi manera. Yo voy a hacer y a buscar a Dios a mi manera. Eso fue lo que hizo este rey. No fue lo que Dios había establecido, no fue como Dios había dicho, fue como él quiso. Y no solamente como él quiso, sino mira lo que hizo. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Es decir, había una celebración que Dios había pedido, pero este rey dijo: no van a ir ahí, nosotros vamos a inventar nuestra propia celebración. Para que ustedes no vayan allá, en ese mismo día nosotros vamos a hacer nuestra celebración. Y ojo aquí, porque este es lo que el sistema en cómo el mundo quiere que nosotros vivamos. El domingo, familia, es el día de Dios. Hola, voy a volver a repetir. El domingo es el día de Dios. Todavía hay algunos medios despistados, así que voy a volver a repetir. El domingo es el día de Dios. ¿Tú ya los oíste, Señor? El domingo es, escúcheme bien, no es la hora de Dios. No es la hora feliz de Dios. Y es más, yo diría, algunos ni la hora de Dios. Porque aunque están aquí, su mente, su corazón, su espíritu no está en otro lugar. Ni siquiera la hora de Dios. Ni siquiera por una hora nos podemos entregar a Dios en espíritu, en alma, en cuerpo, con todo nuestro corazón. Ni siquiera una hora. Jesús les dice a sus discípulos: no pudieron orar y velar una hora. El domingo es el día de Dios. Pero no sé si lo notas. Hoy los niños van a la escuela en promedio 2 semanas por mes. Porque el sistema tiene puente miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y ya el siguiente miércoles vemos a ver si regresamos a la escuela. Yo les decía, en mi época, yo quisiera ser niño en esta época, porque ni van a la escuela los niños. En mi época, mi mamá con calentura, vómito, diarrea, órale, vámonos a la escuela porque hay que ir a la escuela. No sé si en tu época también, pero yo en mi época, mi mamá, ¿tú crees que me iba a dejar estar ahí en mi casa? No, a la escuela. Pero ¿qué crees que está logrando o queriendo hacer el sistema de este mundo? Que tú digas, ay, vámonos de fin de semana, hay que irnos a descansar. Y ojo, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es cuando eso se vuelve rutina y hábito en nuestra vida. Porque creemos que irnos es descansar. Y quiero decirte algo, irte es desconectarte. Porque hay descanso que no te puede dar el cuerpo. Hay descanso que solamente Dios nos puede dar. Pero como decía el pastor Felipe el miércoles, decimos que nuestra vida es de Dios y resulta que no, que la vivimos a nuestra manera, como nosotros queremos. Así que cuando Dios llama a una convocatoria santa, como lo hizo en Judá, el sistema contrario dice, no tienes que ir a esa convocatoria, mejor vente a esta.
Mejor toma esta. Así que este tipo puso sus propias fiestas y mira lo que dice: ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fortificado. Y sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora ves cómo hay un diseño que no es el diseño de Dios, que es el diseño del mundo, que nos quiere tener compartidos con Dios. Si somos de Dios, pero también del otro lado. Si vivimos como Dios quiere o aparentemente, pero también hacemos lo que queremos. Y de hecho Jesús profetizó que como en los días de Noé, en los últimos días en los que estamos viviendo, habrá gente que solo busque su propia satisfacción. Dice el verso 37 de Mateo 24: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, la gente estaba buscando solo sus propias cosas, su propio placer. Pero en esos días no solo había gente que pensaba en su propio placer, había gente que estaba consagrada al propósito de Dios. Noé lo dejó todo durante 120 años para buscar el plan de Dios para su vida. Y pensando en esto, pienso en la historia de Sansón, un juez extraordinario. La historia de Sansón es una historia muy reveladora, porque el ángel de Dios se le revela a sus padres y les dice: ustedes no han podido tener hijos, pero el hijo que van a tener va a ser un hijo de propósito. Y quiero recordarle a todos los padres hoy aquí: tus hijos son hijos de propósito. Voy a volver a decirlo: tus hijos son hijos de propósito. Si hay algún joven aquí, yo quiero decirte y hablarte a tu corazón: tú tienes un propósito de parte de Dios. No sé tus hijos, los míos son un milagro. Yo no me casé, y lo digo con respeto y sin juzgar a nadie, yo no me casé porque embaracé a mi esposa. Como que los hijos no vinieron porque sí, porque vinieron me tuve que casar. No, mis hijos son producto de oración, de ayuno, de creer, de proceso. Mis hijos son un milagro. Y cada vez que los veo, veo el milagro de Dios en sus vidas. Y yo sé que de la misma manera tus hijos son hijos de propósito. Dios te dio a tus hijos porque tienen un propósito de parte de Dios. Ahora, lo impresionante de esta historia de Sansón es que desde antes de nacer él ya había sido consagrado a Dios. Dios le pide a su mamá que no tome vino, en otras palabras, que viva el voto de un nazareo, porque el niño que va a crecer, que va a nacer, va a ser un hombre nazareo, un hombre de voto, de consagración a Dios. Yo me acuerdo cuando Santi nació, Santi se le empezó a hacer como una peloncita aquí atrás de que estaba mucho tiempo acostado. No sé si han visto a esos bebés que de repente los acuestan y se les hace como una peloncita atrás. Y cuando lo llevamos al pediatra nos dice: rápenlo para que le crezca todo el cabellito parejo y ya no se le vea como el hoyito ahí. Y lo rapamos. De hecho tenemos ahí algunas fotos de Santi pelón. De hecho hasta tengo una foto de mi suegro, parece que se lo robó mi suegro al Santi, mi suegro moreno y el Santi güero y todo, hasta parece que se lo había robado. Pero imagínate, este niño, nunca desde que nació le cortaron el cabello, nunca, porque tenía un voto de consagración a Dios. Era impresionante. Y es más, dice la palabra del Señor que un día él empezó a decaer. Y quiero llevarte a Jueces capítulo 14, versículos 1 al 3. Y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y les ruego que me la tomen por mujer.
Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y respondió Sansón a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Hasta aquí los padres bien, cuidando el propósito de Dios, pero resulta que el muchachito les hizo un berrinche. Yo no voy a seguir si ustedes no me toman esa mujer. Así que mira lo que dice el verso 15. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. O sea, terminaron cediendo ante Sansón. Y cuando llegaron a las villas de Timnat, de aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Sabes cuál fue el inicio de la decadencia en la vida de Sansón? Empezó a descender. Dios, escúchame bien, Dios no te llamó a descender. Dios te llamó a las alturas con Él. Dios no llamó a tus hijos a descender. Dios llamó a tus hijos a ir más alto en la presencia de Dios. Dios no te llamó a ti para hacer cola. Dios te llamó para hacer cabeza. Dios no te llamó a ti para pedir prestado. Dios te llamó para prestar. Dios te puso por encima. Ese es el propósito de Dios, que tú vayas hacia arriba. El problema en la vida de Sansón comienza cuando comenzó a ir hacia abajo. Qué duro es ver en la vida de personas cuando van hacia abajo. Cómo ya no oran como oraban antes. Cómo ya no adoran como adoraban antes. Cómo ya no viven como vivían antes. Cómo ya no tienen la misma pasión como la tenían antes. Cómo ya no sirven como servían antes. Como ya no hacen las cosas como lo hacían antes. Tú puedes ver perfectamente cuando la vida de alguien se está yendo hacia abajo. Por eso cuando veas que alguien se está yendo hacia abajo, jálalo, abrázalo, arrástralo, pero tenemos que seguir adelante. Yo quiero que voltees con alguien, lo sacudas y le digas: tenemos que seguir adelante. Vamos, voltea con alguien, dile: tenemos que seguir adelante. ¿Me dejas dar un ejemplo de tu vida? ¿Sí? Hablando sobre esto, de arrastrarnos. Un día Tamarita nos viene a decir: oigan, veo a mí así, así asado. Y cuando salimos de la iglesia le dice: ¿les dijiste verdad? Me encantó lo que ella dijo. Le dijo: yo siempre les voy a decir. Porque cuando vemos que alguien se está yendo abajo, tenemos que hacer algo. El error de Sansón es que se empezó a ir abajo y nunca entendió lo que estaba pasando en su vida. Así que voltea con alguien y dile: yo nunca voy a dejar que tú te vayas para abajo. Voltea con alguien, vamos, dile: nunca voy a dejar. Ay, le dijiste al pastor. Ya sabes qué decir. Yo siempre le voy a decir. Porque detrás de eso hay amor. Detrás de eso hay un corazón que quiere buscar lo que Dios quiere buscar. Detrás de eso hay propósito de parte de Dios. Y a veces creemos que eso está mal, pero es cuidar el propósito de Dios. Entonces, muchas veces vivir para Dios significará que no vamos a poder vivir como los demás. Un día escuché una predicación como esta, justamente en la iglesia del pastor Felipe. Y quien estaba predicando sobre los nazareos llevaba una máquina de peluquería. Y terminando, la conecta y ¡pum! Se pasa a él así. Yo no lo voy a hacer, así que ni se emocionen. Y de repente se paran unos loquitos y empiezan a venir y dicen: présteme la máquina. Yo también. Y se empiezan a pasar chavas, cabello largo y todo.
Imagínate tú de papá, Yana se va a un congreso de jóvenes y me regresa pelona, yo digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Imagínate lo que causó en los papás. Que por cierto, ya después me enteré que lo invitaron a predicar a otro lugar y que su pastor le dice, ¿y qué vas a predicar? No, de los nazareos. Le dice, no, otra vez me van a empezar a buscar que qué les hiciste a los jóvenes. No, tranquilo. Y los demás días del congreso así, chicas pelones ahí. Pero lo que me impactó fue después. Nos contaron varios testimonios, entre ellos, uno de ellos, una chica que en la escuela le hacían un montón de burla porque era virgen, hasta que la hartaron. Y así pelona les contesta, yo cualquier día puedo ser como ustedes, pero ustedes jamás van a poder ser como yo. Necesitamos hoy jóvenes con convicciones. Otra chica pelona llega a la escuela después del congreso y se encuentra a la directora. Le dicen, hija, ¿estás bien? ¿Te dio cáncer o qué te pasó? Ella no. Solo decidí hacer un voto para dedicarme a Dios. Y eso conmovió tanto a la directora de la escuela que le dijo, toda la escuela, todos estos jóvenes necesitan conocer a ese Dios del que tú me estás platicando. La próxima ceremonia que tengamos todos juntos, quiero que tomes el micrófono y que les digas de ese Dios del que tú dedicaste tu vida. Porque hoy la gente, hoy nuestra sociedad necesita nazareos, gente consagrada a Dios. Me impresiona lo que Dios ha hecho en El Salvador por un hombre que se consagró a Dios, por un hombre que entendió que Dios lo había escogido más que para su propio beneficio, para el beneficio de toda una nación, y que no tiene ningún problema con reconocer que Dios es la fuente de todo eso. Dios llevó a Daniel a lo más alto, y yo oro para que un día nuestra nación tenga un presidente así o una presidenta así. Y te imaginas que fuera de tu casa, que Dios le diera el privilegio a uno de mis hijos de ser el presidente de una nación, y que en medio de un mundo tan convulsionado se parara a decir, yo quiero que mi nación sea de esta manera, porque yo siempre viví apartado o apartada para el propósito de Dios. Pero hoy el mundo quiere decirnos, no, ¿para qué tanta adoración? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta búsqueda? ¿Para qué tanto? Ya subimos suficiente. Y Dios quiere decir no. Porque Sansón le dio entrada a Dalila. Dalila significa la que tiene la llave en su mano o la que debilita. Y logró romper el propósito de Sansón. De hecho, esto es algo que no se predica, pero la palabra es clara. Y ayúdame poniéndome sobre tus pies, por favor. Poniéndote sobre tus pies. Segunda de Timoteo 2. Escucha esto. Pero el fundamento de Dios está firme. Que es una de las cosas sobre las que siento en mi corazón predicar, sobre los cimientos. Los cimientos son tan importantes que esta semana que estaba yo allá afuera en lo de la construcción, me di cuenta de eso. Los cimientos son tan importantes. Es más, caminamos sobre los cimientos. Y mira lo que Pablo le dice a Timoteo: el fundamento de Dios está firme
y a lo largo de todo este tiempo nunca se ha diluido, siempre ha sido el mismo. El problema es cuando la iglesia quiere mezclar. Pero mira lo que dice Dios: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. El fundamento está claro. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero el tema es que ahora el mundo quiere decirnos: no, tú puedes compartir a Dios y al mundo. Y Dios dice: no, el fundamento está firme. El Salmo dice: ¿qué pasará? ¿Qué hará el justo? ¿Me pones el Salmo? ¿Qué hará el justo si el cimiento, el fundamento es destruido? ¿Qué hará? ¿Qué pasará con las vidas si es que los fundamentos se destruyen? Y a pesar de que la historia de Sansón, un hombre que estuvo apartado desde antes de nacer, es una historia triste por una parte, al final, como en la vida de Sansón, Dios siempre buscará que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. Fue hasta que él logra reconectarse con Dios y entender cosas que el propósito de Dios se vuelve a alinear en su vida por última vez. Él terminó como el mundo quiere vernos: destruidos, ciegos y sirviéndole a este mundo. Pero ahí en su necesidad, Sansón dice: muera yo. Es hasta que él dice: Señor, viví todo este tiempo viviendo para mí, pero muera yo para que tu propósito se cumpla en mí. Todo el tiempo quise buscar mi camino, pero estoy dispuesto a que eso se muera para que tu propósito se cumpla en mí. Es hasta que alguien toma la decisión en su vida de avanzar, de morir él. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, el yo ya se murió, ahora Cristo vive a través de mí. Ahora ya no vivo para mí, yo sé que no me pertenezco, le pertenezco a Él. Yo ya sé que no soy mío, soy de Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Por eso me encanta eso que vamos a cantar: yo soy exclusivamente tuyo. Dios y su modelo es que su pueblo sea suyo. Dios no quiere compartir con nadie. Dios es generoso en dar, pero las cosas que son suyas las quiere para Él. Y Él está buscando un pueblo, una generación que se aparte para Él. Una generación de jóvenes que diga: el día que yo quiera podría ser como cualquiera de ustedes, pero ustedes nunca podrán tener lo que yo tengo. Dios es mío y yo soy de Él. El modelo de Dios es que somos completamente suyos.